se había hecho, o los análisis, los contenidos económicos del programa de las europeas, primero estaban contempladas para Europa y segundo se había hecho deprisa como se hizo todo, y claro, había cosas que cuando se leían, pues para una política a corto plazo chocaban, ¿no? O sea, en el documento de las europeas se llegaba a plantear la nacionalización de la industria alimentaria. Entonces, claro, eso, pensar que dentro de 8 meses es factible en España, pues cualquiera que lo leyera pensaba con razón que eso no era una cosa muy viable, ¿no? Entonces, le insistimos, pero bueno, mejor que nadie vosotros sabéis cuáles han sido estos últimos tiempos, ¿no? En marcha todo, y a pesar de que algunos economistas insistíamos, la verdad es que no teníamos mucho éxito en la insistencia, y al final de verano pues me llamaron y dijeron, oye, necesitamos sacar el tema, provocar el debate, y entonces pues nos pidieron a Vicencia y a mí que hiciéramos ese documento de bases. Sabíamos lo que iba a venir, o sea que las tortas las íbamos a llevar 2, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Digo esto no por la anécdota, sino porque somos conscientes de que lo que hay que hacer no es encargarle a 2 personas que hagan un documento, sino hacerlo entre todos, ¿no? Pero bueno, el documento está ahí, es una provocación al debate y no es un programa, ¿no? A veces pues planteamos esto o lo otro, ¿no? Y esa es la cuestión. En todo caso, lo que sí nos parece muy importante es, en primer lugar, ser conscientes de qué se está hablando cuando se habla de propuestas económicas y de programas económicos. Los problemas económicos no tienen soluciones técnicas ni económicas. Los problemas económicos tienen soluciones políticas, siempre. Porque cualquier problema económico se traduce, dicho, digamos, coloquialmente, en que el euro vaya a un bolsillo o a otro. Y por lo tanto, la solución de a qué bolsillo tiene que ir el euro no es una decisión técnica, es una decisión política. Política en el sentido de la polis, ¿no? Del conjunto de la gente que decidimos que la renta o la riqueza se distribuya de una manera o de otra. Eso es lo primero que hay que saber. Por lo tanto, significa que el poder hacer o no, o el poder llevar a cabo propuestas y respuestas y soluciones económicas, depende de lo que quiera la gente. Lo que ocurre es que lo que viene sucediendo es que la gente que quiere las cosas económicas son una gente muy particular, la gente que tiene dinero, la gente que tiene el poder financiero, que tiene el poder bancario, mientras que la gente normal y corriente se ha creído la historia de que eso es una cosa de los técnicos, de los tecnócratas, y por lo tanto resulta ajena a eso. Sabiendo eso, es muy importante, por lo tanto, que la ciudadanía, las mujeres, los hombres, por normal y corriente, se preocupen por saber lo que está ocurriendo en la economía y sean capaces de imponer su preferencia sobre la gente que hoy día está tomando decisiones, ¿no? Eso es lo que un poco queremos provocar, o el debate que queremos provocar con este documento, y creemos que de eso es de lo que depende que salgamos adelante en este país. Tenemos una situación que, aunque va a mejorar de aquí a mayo, porque están tomando medidas para que haya una apariencia de mejora de cara a las elecciones, en realidad seguimos padeciendo los mismos problemas que hace unos años. Unos problemas que además no vienen solo de la crisis. Hemos tenido una crisis que ha sido mucho más grande que la de otros países de nuestro entorno, que ha creado más paro, porque el modelo anterior era un modelo que llevaba a esa crisis. Un modelo muy desigual, un modelo ecológicamente insostenible y financieramente también, porque estaba basado en una generación de deuda permanente. Ese modelo estaba llamado a fracasar. Si el fracaso de ese modelo, además, coincide con la crisis mayor de los últimos 100 años, pues resulta que el problema que se nos plantea adelante es bien grave. Y si además
ese estallido del modelo, en medio de la crisis más grave de los 100 años, ocurre en un contexto internacional de globalización en el que los gobiernos nacionales tienen muy poquito camino para transitar, y si además esas tres cosas ocurren en el marco de una unión monetaria como el euro, que está hecha para que las grandes corporaciones financieras y Alemania estén cómodas y el resto no, pues la situación es mucho más grave. Y si además de eso se añade que todos esos factores, la globalización muy desigual, el euro hecho para las grandes potencias, debilita las democracias hasta niveles extremos, pues entonces resulta que los condimentos que echamos en la olla son fatales. Y nos encontramos entonces en una crisis grandísima, no solo del momento coyuntural, sino estructural, porque es del modelo, en un camino de recorrido estrechísimo, con una escasísima capacidad de maniobra, y encima, sin la, como dice el premio Nobel Amartya Sen, sin el escudo protector que da la democracia, ¿no? Es decir, la capacidad de que los ciudadanos, las ciudadanas, puedan hacerse fuertes en sus preferencias. Esa es la situación de partida, muy difícil, extraordinariamente difícil. No podemos, hay que decírselo a la gente, le tenemos que explicar a la gente lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, y que además las políticas que están tomando agravan todo eso. La gente tiene que saber que no se puede volver al año 2007. La gente tiene que saber que esto no se arregla ni en un año ni en dos. La gente tiene que saber que esto tiene solución si la gente se implica. Si dejamos los problemas en manos de la gente que ha provocado los problemas serán cada vez mayores. Eso hay que explicárselo a la gente con toda crudeza. Hay que ir esquina por esquina explicándoselo a la gente. La segunda cuestión es que es cierto que las alternativas son muy difíciles. Vivimos en un mundo cruel, feo, inmoral. Se mueren cada día de hambre 40.000 personas, cuando se tira el 35% de la alimentación que se produce en España. Y con el gasto militar de 10 o 12 días se podrían resolver prácticamente la totalidad de los problemas de la humanidad. Como dice Eduardo Galeano, todavía nos quedarían 340 y tanto para el noble arte de matarnos entre nosotros. Con 14 o 15 días de gasto militar sería suficiente. Si eso no se consigue, significa que la concentración del poder y de la maldad en el mundo es grande. Vivimos en un capitalismo que tiende a caer, pero que tiene tantos resortes de poder que es capaz de mantenerse en vilo durante años. Un capitalismo que además no es solamente inmoral desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, sino que destruye lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la naturaleza, porque además no es nuestra. En esa situación encontrar alternativas, soluciones es muy difícil, pero las tenemos. Sabemos qué habría que hacer para darle la vuelta a las cosas. Y ese es el segundo mensaje que hay que transmitirle a la gente, que podemos hacer que las cosas cambien. Naturalmente, unas a más inmediato plazo y otras a más largo plazo. Y tenemos que saber qué resortes podemos tocar en cada momento para darle un horizonte de esperanza a la gente y al mismo tiempo para resolver los problemas que tiene mañana. Porque la gente no sale adelante diciéndole que el capitalismo va a caer, que vamos a cambiar la sociedad, que todo esto será diferente, ¿vale? ¿Qué hago mañana? Me van a echar de mi casa. No puedo pagar la luz. ¿Dónde puedo llevar a mi niño al colegio? ¿Con qué pago la comida? ¿Qué empleo tengo? Entonces eso tenemos que tratar también de arreglar, ¿no? En el documento hemos hecho alguna propuesta sobre eso. La situación es fatal, pero tenemos salidas. Tenemos salidas si logramos cambiar la correlación de fuerzas. Y yo creo que se puede explicar a la gente de una manera bastante fácil. Mira, es como si vamos en un motor. La economía española es como una, digámoslo así, una maquinaria, una nave, un automóvil que tiene 4 motores.
consumo privado, el consumo que hacen las familias, la inversión que hacen las empresas, el gasto que hace el Estado y el gasto que fuera de España hacen en nosotros. Esos 4 motores son los que generan ingresos. Con ese ingreso se crean empleos y si no hay suficiente se destruye. Si hay 5 millones y pico de parados en España, es porque las empresas públicas, privadas, cooperativas, sociedades anónimas, las que sean, no tienen en la puerta clientes y tienen que cerrar y despiden trabajadores. Eso es el ABC en una economía capitalista o en una economía socialista, igual. Tienes que generar un ingreso y el ingreso es lo que mantiene la maquinaria económica. Naturalmente depende de la propiedad, no digo que sean economías iguales, pero eso lo tienes que garantizar. En cualquier economía tiene que haber ingresos para que se genere riqueza, haya actividad y la gente pueda vivir. Otra cosa es cómo se distribuye el ingreso, etc. Pues bien, tenemos que poner en marcha esos 4 motores. ¿Qué le ocurre a la economía española? El consumo se viene abajo porque los ingresos de las familias caen, cualquiera de vosotros lo sabe. Las empresas no invierten porque si no tienen ventas, ¿para qué van a aumentar su maquinaria, sus instalaciones? El exterior está mal, pero además nosotros no somos una potencia exportadora. Y para colmo, cuando esto ocurre, pues ya Marx, no Keynes como muchos dicen, sino Marx nos decía, dice, el gasto del Estado saca de esa situación. Pero claro, el gasto del Estado tampoco lo tenemos a mano, ese motor tampoco nos funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda muy grande y porque además la creación de medios de pago, de dinero, no depende de nosotros, porque está en Europa y además Europa no quiere ayudar a que ese motor funcione. Por lo tanto, tenemos 4 motores bien flojos. La maquinaria, el automóvil, el avión no va a funcionar, porque los 4 motores están complicados. Hombre, tenemos un motor que es el del gasto público, para colmo, que no es que esté estropeado, es que está fatalmente estropeado. Sabemos que si, por ejemplo, hiciéramos una reforma fiscal, que si acabáramos con el fraude fiscal, ese motor se pondría en marcha. Pero incluso así, como tenemos una deuda tan grande, que aunque sea ilegítima en una parte importante, a corto plazo no vamos a poder quitárnosla de encima. Si queréis hablamos ahora después de eso. Pues resulta que tenemos que encontrar otra manera. ¿Y qué otra manera hay? Hay una manera. Fijaros, ¿qué está pasando en España? ¿Por qué tenemos la crisis? ¿Por qué está dejando de haber clientes en las puertas de las empresas y se crea empleo? Por una sencilla razón. Porque España se ha convertido en el segundo país más desigual de Europa. Las rentas se distribuyen entre salarios y renta del capital. Las rentas de los salarios, vosotros lo sabéis, ¿en qué se gastan los asalariados la inmensa mayor parte de su sueldo? En consumo, en gasto. Si caen los salarios, cae el gasto, cae la venta de las empresas y aumenta el paro. Mientras que las rentas del capital o de los salarios más altos se ahorran en una grandísima parte. Es decir, se ahorran quiere decir que se salen de la economía, por lo tanto, pues no generan gasto, no generan actividad. ¿Y qué ha pasado en la economía española? Pues que del año 76 hasta aquí, los salarios en el año 76 eran el 68% y ahora es el 53%. Dicho para que nos entendamos, significa que si ahora los salarios tuvieran el mismo peso que en el año 76, habría 150.000 millones yendo al bolsillo de los asalariados, más de los que ahora van. El problema se resolvería sobre la marcha. Si pudiera producirse ese milagro de un día para otro, imaginaros lo que sería. La economía española sería un motor, sin parar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es darle la vuelta a eso. Tenemos que cambiar y tenemos que hacer que aumente el peso de los salarios en la economía española. Ahora, ¿eso es posible? Cuando dice eso no es posible, ¿cómo que no? ¿En qué ley natural está escrito? ¿En qué piedra filosofal está escrito que no podamos tener el peso que tenían los salarios hace 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 años o el peso que tienen en otro país? Eso depende
de la lucha sindical, de la negociación, de las reformas laborales, de las medidas que tomemos. Y esas son medidas que proponemos y que tenemos que pensar que hay que hacer para hacer que aumenten los salarios en España. Naturalmente, de manera añadida, pues tampoco vale de cualquier manera. También somos plenamente conscientes, yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos venido de un modelo que era insostenible, porque si le damos el motor lo ponemos en actividades que son destructoras de la naturaleza, de recursos naturales, del medio ambiente, lo que estamos haciendo es consumirnos a nosotros mismos. O sea, tenemos que hacer que esos motores funcionen más potentemente, pero orientados a una actividad de nuevo tipo que realmente satisfaga las necesidades humanas, que esté cerca de nosotros, que sea respetuosa con el medio ambiente, que recicle, que en definitiva satisfaga a los seres humanos, no las cuentas corrientes. De hecho, nosotros una cuestión que proponemos en el documento, que curiosamente prácticamente nadie ha mencionado en los medios de comunicación, es una moratoria inmediata de las grandes obras y de las grandes infraestructuras. Ahí no hace falta crecer, ahí está la corrupción, es tirar el dinero en cemento. Dediquemos ese dinero a inversión social. Bueno, las medidas están ahí y no voy a insistir, pero simplemente deciros, hay que explicarle eso a la gente. Tenemos alternativas y esas alternativas es importante que la gente sepa que se pueden llevar a cabo si la gente quiere que se lleven a cabo, como ha pasado siempre. Los dueños de los esclavos no querían que acabara la esclavitud. Los hombres no querían que las mujeres votaran. Los hombres no querían que las mujeres en España dejaran de no poder trabajar ni ir a poner una empresa porque tenían una situación de privilegio. Eso ha pasado siempre en la historia. Claro que va a haber reacción, claro que va a haber. Cuando dicen, es que los mercados van a levantarse, pues claro que van a levantarse. Los mercados no, yo no he visto nunca un mercado por la calle. Personas, grupos financieros, fondos de inversión, eso claro que van a protestar. Si lo quieren todos, claro que van a protestar. Y nosotros tenemos también que protestar. Por eso, lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y decírselo a la gente, tener primero la convicción, es una apuesta ética. Una apuesta ética efectivamente frente a los mercados, frente a los fondos de inversión, frente a los grandes bancos. Queremos la vida frente a la bolsa. Queremos el reparto frente a la concentración de la riqueza. Queremos la felicidad de la gente frente a la avaricia. Esa es la apuesta ética que tiene que estar detrás de cualquier programa o propuesta económica. Y esa es la cuestión, ¿no? Ya no hablo más, solamente quiero deciros que vivimos en unos momentos muy difíciles. La situación ahora, como digo, va a parecer que está un poquito mejor, tal, están artificialmente dándole jarilla, por así decirlo, pero en 5 o 6 meses va a volver a ponerse mal. Y además incluso esta mejora no se va a traducir en más empleo, en que acaben los desahucios y en que acabe el sufrimiento. Es una situación difícil. Requiere respuestas nuevas, generosas, inteligentes. La gente está sufriendo mucho, lo sabéis mejor que nadie. Hay que darle respuesta al sufrimiento de las personas. Y no podemos responder al sufrimiento de las personas con egoísmos, con prepotencia, con falta de generosidad. Tenemos que responder con una sonrisa a los problemas. Tenemos que responder con una generosidad impresionante. La gente tiene que ver en cada persona que trabaja con Podemos en alguien que le eche a la mano. No podemos considerarnos que estamos por encima de nadie. La gente quiere otra forma de abordar los problemas de la vida política, de la vida social. Quiere a seres humanos, gente como ella, preocupándose y haciéndose cargo de los temas. Tenemos una responsabilidad impresionante. El mundo se nos viene encima. Tenemos una crisis económica, ecológica, de valores extraordinaria. Yo creo que la oportunidad es impresionante. Pero la oportunidad puede pasar y puede dejarnos a un lado si no estamos a la altura de la oportunidad y a la altura de lo que quiere la gente. Es impresionante la confianza
que la gente está depositando en Podemos. Seguramente muchas veces sin saber que Podemos es todavía algo por construirse. En vuestras manos está esa responsabilidad. Y yo lo que os pediría es que no perdáis la ilusión, la combatividad, que seáis generosos, que nunca asumáis una posición de prepotencia con nadie, que tendáis la mano a todos, a todas las personas, que hagáis lo imposible por converger y sobre todo que no caigáis en lo que ha ocurrido en otras fuerzas políticas, que en su seno se convierten en expresión de luchas fratricidas, en conflictos internos. Hay que ir de la mano, y si le pedimos a la gente que vaya de la mano, nosotros mismos no podemos ir de la mano. O sea, perdón, no podemos dejar de ir de la mano. Esas son también las condiciones para resolver los problemas económicos, porque los problemas económicos no los van a resolver 4 tecnócratas en el Banco de España o en el gobierno. Se van a resolver si la gente se empodera, se hace fuerte y pide que haya políticas con justicia, con generosidad, con eficiencia, con respeto a la naturaleza y sobre todo con respeto a las personas. Y bueno, eso es lo que os puedo decir. Os animo a que discutáis, a que os hagáis con estos argumentos, que leáis los documentos, los papeles, que contribuyáis a hacer un programa inteligente, solvente, útil, pragmático en el mejor sentido del término, ¿no? En el sentido de que no es una carta a los Reyes Magos, sino que es lo que sabemos que podríamos hacer el primer día en que se gobernara, y que salgáis a la calle y que estéis en cada esquina de Granada, de los barrios, detrás de la gente.